Para afrontar la pandemia necesitamos un Estado presente, una comunidad que acompañe y una clase política responsable. Y en ese último eslabón, o mejor dicho, en ese último eje, me parece que estamos un poco flojos, ¿no? Tenemos una oposición política que debiera tener un rol completamente diferente y que lo que está haciendo es una politiquería con un sesgo electoral que no le sirve a la sociedad, que hace muy mal, que pone a los chicos como rehenes de esas contradicciones políticas en el marco de la presencialidad escolar, que ha pasado también con la vacunación, y lo vemos en muchos municipios donde gobierna Cambiemos. Juntos por el Cambio construye un relato como si nosotros estuviéramos enamorados de las restricciones. ¿A quién le gusta restringir? A nadie, no le conviene absolutamente a nadie, desde ningún plano, desde el económico, desde el social, desde el recreativo, desde el psicológico, desde ningún plano. Toda esa ensalada, todo ese despelote que emana y que genera la política, en este caso la oposición a nuestro gobierno, le hace muy mal a la sociedad, porque necesitamos previsibilidad, necesitamos las cosas claras, mensajes contundentes, acompañar a la comunidad y no utilizarla para, insisto, tomarlas de rehenes en términos de algunas contradicciones políticas que se van a liberar en el marco electoral. Digamos. El sistema democrático existe, está más sólido que nunca, va a haber elecciones, que sus diferencias con nosotros la plasmen en esa instancia y no ahora porque no lo necesita el frente de todos, lo necesita el pueblo argentino y tenemos que estar a la altura de esta historia que nos está tocando atravesar. Un gobierno que desde el minuto uno estuvo abordando la cuestión sanitaria. Nosotros veníamos de una pandemia sin virus, como fue el macrismo, que degradó el Ministerio de Salud a Secretaría y con vacunas que se vencían en los depósitos. Frente a eso, y antes de la pandemia, el objetivo de poner a la Argentina de pie, de reconstruir también el sistema estatal, dotando a un organismo tan importante como es el de salud nuevamente con el rango de ministerio, trabajando fuertemente una vez la pandemia en la Argentina, trabajando fuertemente en la construcción de nuevas unidades de terapia intensiva, en terminar hospitales que lo habían dejado por la mitad, otros que ni siquiera iniciaron, la construcción de hospitales de campaña, el fortalecimiento también económico para los sujetos vinculados para los trabajadores de la salud, trabajadoras y trabajadores de la salud. También apostar fuertemente no solo a sostener el ingreso económico de los argentinos, sino también el tejido productivo, a través de muchas medidas, pero existieron tres que fueron centrales: ATP, IFE y créditos a tasa cero o a tasas bajas para algunos sectores. Es decir, esta calibración entre economía y salud el presidente la ha manejado muy pero muy bien. Por supuesto, siempre hay cosas a ajustar y a resolver. Hoy estamos atravesando esta segunda ola que también nos toca en el medio de una plena reactivación económica que venimos empujando, sobre todo desde el año pasado, pero fundamentalmente desde ese relajamiento que hubo entre la primavera y en este momento. Eso nosotros lo vemos de manera positiva. Si hacemos una comparación interanual en diciembre entre 2020 y 2019, tenemos, por ejemplo, 10.000 puestos más de trabajos en lo que es el sector industrial. El sector industrial en Argentina viene recuperando su poder de empleabilidad. Hay sectores que están reactivándose, la construcción, sectores del comercio. Por supuesto que eso llegue al bolsillo de los trabajadores, hay un tiempo, hay un lapso, y que todavía no lo estamos atravesando. Pero sí hay medidas concretas, leyes, ¿no? Demandas históricas, como por ejemplo la modificación del impuesto a las ganancias que nos permitió, o mejor dicho, que nos va a permitir volcar mucho dinero al consumo, al mercado interno, que es algo central también en esta etapa para la reactivación económica. Pero lo que voy es, si nosotros tomamos medidas, tenemos respuestas económicas frente a eso. Hoy lo vemos, por ejemplo, con el Repro 2, que se amplió, que es una especie de ATP, que incluyó sectores críticos, entre ellos a los gastronómicos y otros sectores. La ayuda extraordinaria de los 15.000 pesos que van paretados con las asignaciones, siguiendo generando líneas de créditos que permitan aumentar la capacidad productiva. Hay diferentes medidas que van en ese sentido. ¿Alcanza? No, por supuesto que no alcanza, porque los problemas de la Argentina son estructurales y porque la pandemia vino a profundizar un problema que realmente hizo denotar el macrismo. El macrismo generó niveles de desigualdad estructurales en nuestro Estado y en nuestra sociedad que la pandemia profundizó. Pese a eso, nosotros no nos corremos del eje de
de que la reactivación productiva es nuestra verdadera bandera, porque seguimos creyendo que gobernar es crear trabajo y cada vez tener un Estado más presente, más fuerte, que pueda atender las demandas y los deseos de nuestra sociedad.